Vamos a continuar trabajando el tema de cuerpos geométricos compuestos. Para este caso vamos a seguir en la página 124 del libro, en la parte del organizador gráfico. Entonces, para contestar la parte del organizador gráfico, tenemos que el tema es volumen en cuerpos geométricos compuestos, y el primer conector dice que se separan en cubos y prismas rectangulares, luego se suman sus volúmenes para encontrar el volumen total. Y luego el segundo cuadrito dice otra forma para calcular el volumen del cuerpo es, y si nos vamos a la página 123, ahí tenemos, ¿verdad? Otra forma para calcular el volumen del cuerpo es, y dice completando el espacio que falta y luego restamos el adicional. Esa es otra forma de resolver o de encontrar el volumen para cuerpos geométricos compuestos. Quiero mencionarles, aprovechando que estamos en esta página, que la información de la parte de arriba de esta página está incorrecta, hay un error ahí en el libro. Entonces, por esa razón no les voy a explicar este ejemplo que aparece, porque hay un error. Entonces les voy a explicar otro. Ahora nos vamos a pasar a la parte de potenciando competencias de la página 124, y dice hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular regular cuyo lado de la base mide 120 metros y la altura 4 metros, y pide hacer un dibujo y calcular elemento por elemento y también deducir los elementos del prisma. Entonces, a continuación les voy a mostrar una imagen de cómo se ve un prisma o qué características tiene un prisma cuadrangular regular, para que antes de empezar a explicar cómo se resuelve, lo tengan en cuenta. Así es como se vería la figura del prisma cuadrangular regular. Dice que un prisma cuadrangular regular es aquel que tiene como base dos cuadrados y sus caras laterales son rectángulos iguales. Entonces, siempre al inicio, cuando veíamos los tipos de prisma, decíamos que el nombre se le colocaba dependiendo de la figura que tenga la base del prisma. En este caso, este prisma tiene la base en forma de cuadrado. 4 lados de ese cuadrado de la base son iguales, ¿verdad? Tienen la misma medida. Por ejemplo, ese que tenemos ahí donde dice en la parte de abajo L igual a 4 centímetros, significa que el lado vale 4 centímetros. O sea, como es un cuadrado y sabemos que en un cuadrado los 4 lados son iguales, entonces para ese caso, cada lado de ese cuadrado tiene 4 centímetros. Estamos hablando de la base de la parte de abajo y de la base de la parte de arriba. Ahora, en el caso de la altura, ahí pues es distinto, ¿verdad? Porque estamos hablando que la altura ya se refiere ya no a las bases, sino a las caras que forman la figura en 3 dimensiones. Entonces, para el caso de la altura, tenemos que son 10 centímetros de alto. Entonces, quedarían las 3 dimensiones de la siguiente forma. Ese prisma cuadrangular tiene 4 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Esos serían los elementos que vamos a lograr identificar con el problema que nos dan de la página 124. Entonces, lo primero es conocer qué forma o qué elementos tiene un prisma cuadrangular, que ahora vamos a aplicar eso para el ejercicio de la página 124 del libro. Entonces ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre un prisma cuadrangular y un prisma rectangular. Al observar la figura, lo que hacemos para identificar cuál es la diferencia es que, si ustedes se fijan en la parte de la figura del prisma cuadrangular, se nota que en las bases, tanto en la de arriba como en la de abajo, tenemos un cuadrado. Ahora, también veamos la parte del prisma triangular. Sus bases son en forma de triángulo. Y por último, un prisma rectangular, lo que sucede es que sus bases, tanto la de arriba como la de abajo, tienen forma de rectángulo, es decir, son más alargadas. O sea, la dimensión del largo es más grande que la del ancho. Entonces esa es la diferencia. En cambio, en el del prisma cuadrangular, todos sus lados de la base son iguales. O sea, por ejemplo, si digamos el largo de
de ese prisma cuadrangular es de 3 centímetros. Eso significa que en todos sus lados tiene 3 centímetros porque estamos hablando de un cuadrado. Y en el prisma rectangular sabemos que un rectángulo es mucho más largo que ancho. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, para resolver el ejercicio de la página 124 de la parte de potenciando competencias, donde dice hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular regular cuyo lado de la base mide 1.20 metros y la altura es de 4 metros. En primer lugar nos piden hacer un dibujo. Ahí está el dibujo de esa figura o de ese cuerpo geométrico, mejor dicho. Ustedes lo pueden hacer, les voy a dar una técnica. Primero hagan las partes de las bases cuadradas, es decir, con la misma medida. Por ejemplo, en ese caso yo la hice con 2 centímetros, utilizando una regla medí 2 centímetros en cada lado, y luego cuando ya tenía los dos cuadrados así, uno encima del otro, o sea, uno arriba y el otro abajo, lo que hice fue trazar las aristas, que son las líneas que van de manera vertical desde cada uno de los vértices del cuadrado de arriba con el cuadrado de abajo. Son las líneas que los unen prácticamente. Entonces, de esa forma se hace fácilmente esa figura. Ahora, en esa figura podemos identificar, casi siempre se identifica la parte de abajo como la base, aunque realmente estos cuerpos geométricos tienen dos bases, la parte superior y la parte inferior. Entonces lo que hacemos únicamente es identificar los elementos que tiene. Casi siempre lo hacemos en la base de abajo. Entonces ahí tenemos que A corresponde al lado o al largo de la figura, como en ese caso ya sabemos que es un cuadrado. Sus cuatro lados van a ser iguales, tanto en largo como en ancho. Entonces tenemos también ahí a B, que en ese caso representa un lado o ancho de la figura. Y a H, pues ese no va a cambiar porque siempre lo representamos como la altura de un cuerpo o de una figura. Y luego nos piden calcular elemento por elemento. Entonces, en ese caso, tenemos que la base de ese prisma cuadrangular es de 1,20. El lado de la base dice, o sea, un lado vale 1,20. Eso significa que los otros tres lados también valen 1,20 porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces eso ya sabemos que representa el largo y el ancho. Y la altura pues es de 4 metros, que está representado por la letra H, como ya lo mencionamos. Ahora pide deducir elementos del prisma. En este caso nos piden encontrar el área total del prisma y el volumen del prisma. En primer lugar vamos a encontrar el área total del prisma utilizando la fórmula. Área es igual a 2 veces el lado por la suma del lado más 2 veces el valor de la altura. Entonces vamos a sacar primero los datos para luego sustituirlos en la fórmula. En ese caso tenemos que el lado es de 1.20 metros de largo y de ancho y la altura es de 4 metros. Ahora vamos a sustituir en la fórmula. Lo que hacemos únicamente es sustituir el valor de las letras, o sea, como ya lo representamos en la parte de arriba, ya sabemos que L vale 1.20 metros y que H vale 4 metros. Lo que vamos a hacer en la fórmula es sustituir esos valores. Ahora no vamos a escribir las letras, sino los números, los cuales lo están representando. Entonces sustituimos. El 2 lo colocamos porque la fórmula ya lo tiene. Luego colocamos el valor de L, que es 1.20, lo colocamos en paréntesis. Siempre se coloca cuando estamos sustituyendo una letra por un número, lo colocamos en paréntesis. Luego escribimos el signo por, que ya trae la fórmula, y luego abrimos otro paréntesis porque también la fórmula lo tiene. Y escribimos el valor de L de nuevo, que sería 1.20 metros, más 2 por el valor de H, que sería 4 metros. Eso lo escribimos en paréntesis también y cerramos ahí los dos paréntesis que habíamos abierto. Luego escribimos área es igual, vamos a multiplicar 2 por 1,20, multiplicamos 2 por 0, 0. Luego 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Entonces eso nos da 2.40 y 2.40 metros. Lo escribimos, luego bajamos el signo por y vamos a continuar multiplicando. En ese caso vamos a multiplicar 2 por 4 metros.
Recordemos la jerarquía de operaciones, que primero vamos a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, en ese caso, 2 por 4, eso me da 8 metros. Lo demás lo escribo tal y como está, únicamente lo bajo, porque el siguiente paso es multiplicar la respuesta que me dio de 2 por 4 metros con ese 1.20 metros que está sumando. Entonces, luego escribo área es igual a 2.40 metros por... Y ahora sí voy a sumar 1.20 metros más 8 metros, eso me da 9.20 metros. Bajo de nuevo el 2.40 metros y lo voy a multiplicar por esa sumatoria que acabo de realizar. Entonces eso sería multiplicar 2.40 metros por 9.20, es lo que tengo aquí a la par, a un ladito. Multiplico 0 por 0, 0. Bueno, en toda la primera línea me va a quedar 0 porque todo número multiplicado por 0 da 0. Luego 2 por 4 me da 8, luego 2 por 2 me da 4 en la segunda línea, luego me paso a la tercera, 9 por 0, 0, 9 por 4, 36, pongo 6, me llevo 3, 9 por 2, 18, más 3, 21. Luego hago la sumatoria y eso me da 22.08. Recordemos que el punto decimal lo voy a colocar según el número de decimales que haya multiplicado. En ese caso tengo del punto hacia la derecha, tengo 2 decimales en 2.4 y en 9.20 también tengo 2 decimales. Entonces serían 4 números los que voy a contar de derecha a izquierda en la respuesta. Entonces por eso me queda 22.08. La respuesta del área total del prisma cuadrangular es de 22.08 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? En la unidad de medida, cuando estamos trabajando áreas, siempre queda al cuadrado. Y en el caso del volumen, cuando estamos trabajando volumen, la unidad de medida siempre queda al cubo. Entonces ahí, al multiplicar metro por metro, eso me da metro cuadrado. Ahora vamos a encontrar el volumen del prisma. Acá la fórmula es la misma que hemos estado trabajando. Lo único que cuando estamos trabajando con un cuerpo geométrico cuadrado, en este caso un prisma cuadrangular, lo que sucede es que ya no se toma el largo y el ancho de forma distinta, porque como sabemos un cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces por esa razón lo toma como el mismo dato al multiplicado 2 veces. Entonces por eso lo toma L al cuadrado por H, pero es igual como que se multiplique L por L o A por B, o sea, el largo por el ancho y por la altura. Entonces el volumen es el mismo. Vamos a utilizar la misma fórmula que hemos estado utilizando, que sería volumen igual al valor del largo por el valor del ancho por el valor del alto. Entonces en ese caso sustituimos volumen igual a 1.20 metros por 1.20 metros por 4 metros. Multiplicamos primero 1.20 metros por 1.20, que es la operación que tengo ahí a la par, que está en color azul, y eso me dio 1.44 metros al cuadrado, porque multipliqué metro por metro, y eso me dio metro cuadrado. Ahora voy a bajar los 4 metros que me quedan por multiplicar, lo voy a multiplicar con la respuesta que acabo de sacar. Entonces 1.44 por 4, multiplico 4 por 4, 16, pongo 6, me llevo 1, 4 por 4, 16, más 1, 17, pongo 7, me llevo 1, y 4 por 1, 4, más 1 que me llevaba 5, entonces eso me da 5.76 y la unidad de medida me queda metro cuadrado por metro, eso da metro cúbico. Entonces de esa forma se resuelve. Siempre es importante que ustedes escriban estas operaciones que están aquí a la par en color azul. Cuando estemos multiplicando números de 2 o 3 cifras, siempre es importante que las escriban. De lo contrario, yo pienso que ustedes han utilizado calculadora para resolverlo, lo cual no es correcto. Entonces, por eso se los estoy tratando de escribir para que ustedes vean a qué me refiero cuando les digo que me tienen que escribir el proceso de cada operación. Si usted no lo hace, no hay ningún problema. Lo único que en la nota de la clase del día le va a afectar, porque en varias ocasiones les he mencionado y les he corregido y muchas veces no lo corrigen. Por esa razón, mejor
mejor les bajo puntos porque como no quieren obedecer, entonces de esa forma lo vamos a estar trabajando. Ahora en la página 125 de su libro vamos a ver lo que es en sí cómo calcular el volumen de cuerpos geométricos compuestos cuando los tenemos, digamos, juntitos, cuando no se nota mucho dónde inicia uno y dónde termina el otro. Entonces, para eso recordemos que para calcular el volumen de cuerpos geométricos compuestos se puede hacer de dos formas. La primera forma en la que vamos a aprender a calcular el volumen de estos cuerpos geométricos compuestos es descomponiendo en dos prismas rectangulares en forma vertical, o sea, tal y como lo muestra en el ejemplo 1. Y la segunda forma es descomponiendo en dos prismas rectangulares en forma horizontal. El ejemplo dice, ¿cuál es el volumen del siguiente cuerpo geométrico? Y nos muestran el cuerpo geométrico que tenemos ahí. Tenemos en la parte del frente, tenemos 10 centímetros de largo, 6 centímetros de alto. Luego en la parte del ancho tenemos que son 9 centímetros y también tenemos 8 centímetros de alto. Y de ancho en la parte de arriba tenemos 4 centímetros. Entonces esto lo podemos resolver de dos formas, como ya lo mencionamos. La primera forma en la que lo vamos a resolver es descomponiendo, es decir, separando estas dos figuras, pero en dos prismas rectangulares en forma vertical. O sea, vamos a trazar una línea punteadita que, si ustedes se fijan, ya ahí en la solución está punteada la línea vertical con la que se separa esa figura en dos prismas de manera vertical. Entonces tenemos el prisma número 1 y el prisma número 2, que es lo que está ahí ya separado. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el volumen para cada uno y luego sumamos esos volúmenes. Ya habiendo separado la figura, lo que vamos a hacer es sacar los datos. Para el primer prisma, para el número 1, tenemos que el largo es de 10 centímetros, el ancho es de 4 centímetros y el alto es de 8 centímetros. Entonces lo que hacemos es multiplicar. En ese caso vamos a multiplicar el valor del largo por el valor del ancho por el valor del alto. Ahí tenemos 10 por 4 por 8 y eso da 320. Aquí ya de una vez lo da el libro, pero ustedes saben que eso lo tienen que realizar de manera detallada. Luego para el segundo prisma tenemos que el ancho es de 5 centímetros y el alto es de 6 centímetros. Entonces al multiplicar todas esas cantidades da 300. Y luego hace la parte de sumar esos dos volúmenes. El volumen total es 320 más 300. Eso da 620 centímetros cúbicos. Entonces la respuesta es 620 centímetros cúbicos. Luego la segunda forma para resolver, para encontrar el volumen de toda la figura es separando en dos o descomponiendo en dos prismas rectangulares pero en forma vertical la figura. Entonces en ese caso, si nos podemos dar cuenta, en la parte de donde está abajo del 4 tenemos una línea punteadita de forma horizontal, la cual está separando la figura en forma horizontal. Entonces tenemos ahí las dos figuras ya separadas con las mismas medidas. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. Para ese caso tenemos que el valor del largo es de 10 centímetros, el valor del ancho es de 4 centímetros y el valor del alto es de 2 centímetros. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula tal y como la conocemos, largo, ancho y alto. Entonces 10 por 4 por 2, eso da 80. Y luego para el siguiente prisma, que está en la parte de abajo, tiene un largo de 10 centímetros, un ancho de 9 centímetros y un alto de 6 centímetros. Entonces multiplicamos 10 por 9 por 6, eso da 540 centímetros cúbicos. Entonces vamos a sumar esos dos volúmenes y al sumarnos eso nos queda 80 más 540, 620 centímetros cúbicos. Entonces nos da la misma respuesta porque obviamente es la misma figura con las mismas medidas, lo único que cambia es la forma en la que se resuelve. Lo que vamos a hacer primero, para no alterar las medidas que ya se nos están dando, lo que hacemos es ver
de qué forma van a quedar distribuidos los centímetros. En ese caso, si podemos darnos cuenta, la parte del ancho de la figura completa es de 9 centímetros, y cuando ya separamos las figuras, una queda de 5 y otra queda de 4, ¿verdad? ¿Por qué quedará así? Porque la parte en la figura del 4, donde está 4 centímetros, y para completar, o sea, para llegar a 9, faltan 5 centímetros, entonces por esa razón queda de 5 centímetros. De segunda forma, cuando separamos las dos figuras, en la figura completa, o sea, donde no habíamos separado todavía, de manera vertical en la altura teníamos que era de 8 centímetros, y cuando ya separamos, eso quedó 6 centímetros en la figura de abajo, en la número 2, y en la figura número 1 quedó 2 centímetros. ¿Por qué? Porque en la figura de abajo ya teníamos que la altura de esa figura era de 6 centímetros, y cuando tenemos completa toda la figura, esa tiene una altura de 8 centímetros, entonces por ahí está la diferencia. Lo único que hacemos es restar 8 menos 6, entonces 2, eso significa que 2 centímetros es la altura de la figura número 1, por esa razón. Ahora lo que ustedes van a realizar en su cuaderno es lo siguiente: van a copiar la fecha, el nombre del tema, que es volumen de cuerpos geométricos compuestos, y también van a copiar y resolver los siguientes ejercicios. Aquí es necesario que realicen el dibujo de la figura separada. No es necesario que hagan el de la figura completa, solamente realicen el de la figura separada. Pero si ustedes quieren realizar el de la figura completa, no hay ningún problema. Van a copiar los ejercicios y los van a resolver así como los acabo de explicar, ya sea de la primera forma o de la segunda forma. Lo importante es que ustedes sepan aplicar la fórmula y de qué manera están distribuidos o quedan distribuidos los centímetros cuando ya separamos la figura. Eso es lo que me enviarían como evidencia del trabajo realizado de este día.